Ahora sí, mis hermanos y hermanas, ¿algún comentario o alguna pregunta sobre el tema? Adelante. Espero que haya sido yo explícito y claro a la hora de mencionar los temas, pero no todos al mismo tiempo, ¿ok? Yo le quería preguntar algo, mi hermano. Esta última postura que nos dio es la misma que tiene usted ahí en el canal que dio el profesor Amos. Exactamente, me imagino con algunas variantes, ¿no? ¿Es correcto esto, mi hermano? Sí, el tema que dio nuestro hermano Amós, que fue bastante largo, interpretando la Biblia a través de los pactos, es un tema que tiene que ver con el pactualismo progresivo. Sí, y al mismo tiempo, claro, en un sentido general, cada autor tiene sus propios matices, ¿verdad? Sobre cómo va enseñando y cómo va entendiendo el desarrollo, la progresión. Pero en un sentido general, el hermano Amos presentó de una manera, comparando con las posturas de ahorita, una postura más general del pactualismo progresivo, sí. Excelente, mi hermano. Benjamín, Sí, cómo no. eh, bueno, una duda que me genera esta corriente, esta escuela interpretativa es, no ve en ningún momento, en ningún estado a la iglesia más que como tipo en el Antiguo Testamento, entendí así. No, 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 Eh, no. La iglesia, el pactualismo progresivo no ve la presencia de la iglesia en el Antiguo Testamento. En eso es muy parecida a lo que es el dispensacionalismo en cuanto a la aparición histórica de la iglesia como algo del Nuevo Testamento. El dispensacionalismo, por ejemplo, te diría, si tú le preguntas, ¿existe la iglesia desde como nosotros entendemos el concepto iglesia en el Antiguo Testamento? Y el dispensacionalista te diría, no, no existe. La iglesia es una cosa nueva que viene con Jesucristo, que no existía antes de Cristo y que se inicia históricamente con el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces, en un sentido general, bueno, esa misma postura, si tú la comparas con la teología del pacto tradicional, es muy diferente, porque los de la teología del pacto tradicional te dirían, la iglesia siempre ha existido. Nada más que la iglesia en el antiguo pacto es el Israel del antiguo pacto. Y antes de Israel del antiguo pacto, todos los patriarcas también eran parte de la iglesia. O sea que primero empieza con Abel y en adelante, o podríamos decir, algunos quizás digan con el Adán mismo ya arrepentido de su pecado y luego con Abel y en adelante, todos los que son considerados como justos del Antiguo Testamento, primero los patriarcas y luego a través de toda la historia del pueblo de Israel, todos ellos forman la iglesia del Antiguo Testamento. De manera que en la teología del pacto tradicional, la iglesia del Nuevo Testamento es la continuación de la iglesia del Antiguo Testamento, que es Israel. Ahora, el pactualismo progresivo te diría, en similitud con el dispensacionalismo, no, la iglesia es algo nuevo, es el cumplimiento a manera de antitipo que cumple un tipo del Antiguo Testamento, que es el pueblo de Israel étnico.
Entiendo, entiendo. Yo, perdón que me tome este atrevimiento, pero yo con una mentalidad quizá un poco sesgada por mi profesión de médico, cuando leí Gálatas y Pablo aclara que tenía, la iglesia sería como, en Israel sería como un estado de tutor, la ley fue como un tutor, como un ayo. Entonces yo siempre hice una analogía o una extrapolación interpretativa diciendo, bueno, si Pablo veía a Israel como un infante, como una iglesia en estado de infancia, yo me voy más lejos y lo veo en la promesa a Adán en Génesis, en un estado embrionario sobre la simiente, cuando le dice el evangelio, el protoevangelio, ¿no? Allá la vemos como en un estado embrionario, en la época de los patriarcas, como en un estado fetal, en la época de la ley con Israel, en un estado de infancia, y en la época de Pentecostés, como la Bar Mitzvah de la iglesia, donde recibe su estado de adulta. ¿No? En Pentecostés llegó a la etapa adulta de su crecimiento, llamémosle así, eh, haciendo una analogía biológica, ¿no? De su crecimiento espiritual. Por eso encontré dentro de mi, mi mente, mi propia elaboración, pero seguramente que no se ajusta a esta escuela. Pero bueno, No, no, yo, no es pactualismo progresivo eso. Lo claro, que tú me estás diciendo sería una elaboración bastante particular, una variación, pero sería dentro de la teología del pacto tradicional. Porque recuerda que la teología del pacto tradicional enfatiza el pacto de gracia precisamente iniciando con el protoevangelio, con la promesa de que la simiente de la mujer dominaría y conquistaría y aplastaría la simiente de la serpiente. Entonces, en la teología del pacto tradicional, ahí es cuando nace el pacto de gracia, y entonces la iglesia nace allí y va creciendo y se va desarrollando en infancia hasta que llegue a la adultez, como dices tú, en el nuevo pacto. claro, Pero claro, eso porque si sería no, basado en la teología del pacto, no en el pactualismo progresivo. claro, porque si vemos a Cristo en sus muchos tipos en el Antiguo Testamento, y Cristo está presente en el Antiguo Testamento, más allá de sus tipos, yo pensaba que también tipos de la iglesia, de alguna manera, son lo que hacen presente ya el cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, yo por lo que veo acá no participaría dentro del cuerpo de Cristo Israel. No, no en el Antiguo Testamento. Correcto, correcto. Me queda claro. Sí, Ok. sí, Te sí. voy a explicar por qué. Porque el pueblo de Israel es considerado un tipo en el Antiguo Testamento, porque en el pueblo de Israel en ningún momento se enfatiza que todo el pueblo es creyente, que todo el pueblo es poseedor del Espíritu Santo, sino que de hecho es un remanente muy pequeño el que es creyente. Siempre se le considera al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como un pueblo testarudo, terco y contradictor, rebelde, Claro, excepto la minoría que es el remanente, que es de donde vienen los profetas, donde vienen los patriarcas, todo eso, ¿no? Entonces el pueblo como pueblo, como nación, desde que es abrazada como pueblo y nación en el libro de Éxodo capítulo 20, entonces desde ese momento viene a ser un tipo del pueblo verdadero de Dios que empezaría a existir en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Por eso la iglesia no existe, no podemos decir que ya existe ni siquiera en un sentido embrionario, sino que lo que podemos decir es que nada más existe en un sentido tipológico. claro. Correcto, correcto. Muchísimas Decir gracias. existe en un Ujú. sentido embrionario es ir a la teología del pacto tradicional. El pactualismo progresivo en ese punto en específico concuerda con el dispensacionalismo, pero nada más en ese punto.
Perfecto, muchas gracias, sí. Claro que sí. Y eso no hace que sea dispensacionalista, porque todo su sistema no es dispensacionalista. Entonces, Y ahora el otro punto que hay que aclarar es el que tú me mencionaste de Pablo en Gálatas. Cuando Pablo está diciendo de que era el tutor del pueblo de Israel, cuando dice que le sirvió como ayo, nos sirvió como ayo, no le está hablando a la iglesia que nos sirvió como ayo, o a los Gálatas como miembros gentiles de la iglesia, no. La cosa que hay que aclarar allá es la siguiente. Cuando Pablo dice que vino a ser un ayo para guiarnos a Cristo, tienes que regresarte bastantes versículos hacia atrás, porque el discurso de Pablo empieza cuando empieza a regañar a Pedro y le dice, ¿por qué estás judaizando? Le dice. Y luego es ahí cuando empieza, la clave de todo empieza cuando él dice, nosotros, siendo judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, y empieza a decir, ¿no? Entonces ahí él está regañando a Pedro y también está regañando a Bernabé y está regañando a otros judíos que ya eran creyentes en Jesucristo, pero que habían caído o tropezado en la mala simulación judaizante de Pedro, siguiendo a Pedro. Entonces empieza Pablo a reconvenirlos a todos y es cuando entonces, si tú sigues leyendo ese mismo discurso, no lo veas como que ha acabado el discurso, sino que todavía sigue hasta ese capítulo. Entonces, entenderías cuando él dice, porque Cristo ha sido nuestro tutor, o sea, perdón, la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Está hablando de ellos como judíos y del pueblo étnico de Israel del Antiguo Testamento como parte de la historia de la salvación, explicándoles, sí, la ley ha sido nuestro tutor para nosotros como pueblo de Israel étnico desde el capítulo 20 de Éxodo hasta que Cristo llegó. Pero ahora que Cristo ya llegó, ya no estamos bajo ese tutor. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir? Lo que está diciendo es, ya que estamos en Cristo, hemos sido adoptados como hijos. Y ahí utiliza una figura que es la de la adopción. Y la adopción que él usa es una cosa bien interesante porque nosotros a veces consideramos la adopción como algo que ocurre con los niños desde edad temprana o pequeña. En nuestra cultura acostumbramos a adoptarlos cuando estaban pequeños, pero el punto es de que en Pablo está hablando de la costumbre de la adopción romana, que la adopción pudiera ser hasta cuando ya eran adultos, ya eran unas personas adultas completamente, y aún así entonces podían ser adoptados como hijos. Pero cuando un romano adoptaba como hijo a otro adulto, lo adoptaba ya con todas las, no solamente con todos los deberes, sino con todos los beneficios y privilegios plenipotenciarios. De manera que cuando el apóstol Pablo dice que fuimos adoptados como hijos, no está hablando de que somos adoptados como niños pequeños, porque el capítulo 4 de Gálatas, que es la continuación de lo que tú me dices, está diciendo de que no éramos como niños pequeños que necesitan de tutores y administradores hasta que llegue el tiempo de su adultez. Entonces lo que Pablo está queriendo decir es, hemos sido adoptados como cuando un romano adopta a un adulto, ya en todo sentido plenipotenciario. Y cuando un adulto es adoptado, aunque sea adoptado como hijo, su propia adultez evita que pueda ser tratado como un niño pequeño. Y así te adopta un padre siendo adulto, no necesita decirte, no toques la estufa porque te vas a quemar, no brinques en tal lugar porque te vas a caer. No necesita ese tipo de mandatos de niño, que es la ley mosaica o lo que fue la ley mosaica para el pueblo de Israel, que era como un niño terco cuando lo tomó Dios históricamente hablando. ¿Sí me dio a entender? Sí, 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 sí.
Correcto, correcto. Quedó claro. Ujú. Ok. Muy claro. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Es su tiempo, mis hermanos, aprovechen. Y aprovecho, Bernabé, Benjamín, perdón. Benjamín, ¿este sistema pactual es de una escatología de preterismo también o a diferencia del dispensacionalismo? Bueno, a diferencia del dispensacionalismo, hasta donde yo he entendido, el preterismo parcial puede ser parte del pactualismo progresivo. Los pactualistas progresivos hasta el día de hoy que yo conozco no son preteristas parciales, pero eso no evade la posibilidad, porque como lo único que se aclara y se enfatiza en el pactualismo progresivo es que tú tengas una visión de escatología inaugurada, que tú aceptes que Cristo inauguró el reino en un sentido espiritual y que el reino será consumado en un sentido material con el mismo pueblo, con la misma iglesia, cuando Él venga por segunda vez. Así como no se enfatiza un milenio literal después de la segunda venida de Cristo o la entrada directa a la eternidad futura, como lo expliqué en la gráfica, se aceptan ambas posturas. De la misma manera, tú pudieras ser en cierta manera futurista en cuanto a la tribulación todavía para un futuro, o pudieras ver la tribulación ya como algo del pasado. De todas maneras, eso no altera la escatología inaugurada. Entonces, si tú eres preterista parcial dentro de esa posibilidad de sistema teológico, pactualismo progresivo, no hay ningún problema. Ah, correcto, entiendo, entiendo. Ujú. Sería tu propia escogencia, por así decirlo. Sí, Víctor, adelante. Sí, gracias, profesor Benjamín. Bueno, quiero ver a ver si entendí muy bien lo del pacto progresivo. Entonces, es una forma más o menos de verlo de esta manera, yo lo veo así. Verlo como cumplimiento de todas las cosas pasadas que dice que eran sombra de lo que había de venir. Entonces ellos ya lo ven como un cumplimiento porque, por ejemplo, Jesús no sustituye a los profetas ni a la ley, sino es el cumplimiento de los profetas y la ley. Que Entonces, es, igual en el momento de la iglesia, no lo ven como que está sustituyendo al pueblo de Israel, sino como un cumplimiento de ese pueblo de Israel. así es. No sé si estoy en lo correcto, si entendí ¿Estás bien. en lo correcto? Así como tú dijiste que Cristo no sustituye a los profetas y la ley, sino que cumple las profecías escritas en los profetas y la ley. De la misma manera, la iglesia, por derivación, por estar en Cristo, también es un cumplimiento de lo que se esperaba que fuera el pueblo de Israel étnico en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel étnico era una prefiguración de lo que Dios quería hacer con ese pueblo. Entonces, ya ese cumplimiento se lleva a cabo en Cristo, en un nuevo pueblo que está compuesto de gentiles y de judíos. ¿Por qué se dice que no es un reemplazo y no es una sustitución? Es muy claro, voy a explicar por qué. Porque cuando tú dices que es, y todos los dispensacionalistas van a acusar a los de la teología del pacto o a los del pactualismo progresivo de decir que sí es una teología de reemplazo y sí es una teología de sustitución, porque no han analizado bien el punto. Te voy a explicar por qué. Es una sustitución y es un reemplazo cuando tú dices que el pueblo de Israel étnico fue reemplazado o sustituido
por un pueblo que es la iglesia, que es 100% gentil. En ese sentido, una raza reemplaza y sustituye a otra raza. Una etnia gentil, aunque tenga diferentes naciones, es una misma etnia gentil, racialmente hablando y culturalmente hablando, o sea que no es judía, reemplaza o sustituye a otra que sí es judía. Eso sí sería una teología de sustitución y de reemplazo. Pero aquí no es tal cosa, porque cuando tú miras una etnia reemplazando a otra, lo estás viendo desde un plano meramente horizontal, la misma categoría, una etnia reemplazando a otra etnia, en el mismo plano horizontal. Pero cuando tú te das cuenta que la comparación del Nuevo Testamento no es horizontal, sino que es vertical, ¿eh? Porque la comparación que el Nuevo Testamento hace es el antiguo pueblo de Israel étnico, era un tipo espiritual del nuevo pueblo de Dios, espiritualmente hablando. No tiene nada que ver con etnias ni con raza. Es espiritualmente hablando porque el antiguo contenía, y la gran mayoría era de gente incrédula. Eran de judíos, sí, pero de judíos rebeldes, tercos e incrédulos. Si no, lee toda la historia del pueblo de Israel y te vas a dar cuenta por qué fueron exiliados, por qué recibieron tanto castigo. Ahora, cuando tú llegas a la comparación, te das cuenta que el nuevo Israel, o el verdadero Israel, o el Israel en el espíritu, es todo aquel que es un creyente verdadero en Jesucristo, ya sea por entrada directa como un judío de raza o por un gentil de raza que por la fe y la creencia y la conversión entra a ser incluido en ese Israel espiritual. No en el Israel étnico, en el Israel espiritual. Entonces te das cuenta que no es un reemplazo. ¿Por qué? Porque la base misma de ese nuevo pueblo que ya es creyente son los judíos. Es la iglesia primera del siglo primero, que eran los propios judíos, como Pedro, Pablo, Bernabé, como todos los apóstoles, todos los discípulos de origen judío. Esa era lo que se llama en la Biblia la elección de gracia. Y en esa elección de gracia, los que no eran judíos fueron injertados. Entonces, no hay ningún gentil reemplazando o sustituyendo a algún judío, sino están siendo injertados en la primera iglesia que era judía. ¿Mm? O sea, tendrían razón en decir, no, están hablando de reemplazo y sustitución, son antisemitas, no quieren a los judíos. Fuera así, si yo te dijera, el pueblo de Israel, desde que rechazó a Cristo, ninguno tiene participación en el nuevo pacto. Ese es su castigo. Ser excluidos y totalmente echados para afuera sin ninguna posibilidad de que ni siquiera individualmente alguno de ellos pudiera ser reinjertado a la iglesia. Pero no es eso, el mensaje nunca ha sido ese. El mensaje es un pueblo anterior que era rebelde, incrédulo, y ahora el nuevo pueblo, por eso se le llama en el espíritu o espiritual. No porque no exista, sino porque aunque es de carne y hueso, su identificación no se basa en la carne y en el hueso, no se basa en la raza ni en la etnia, sino que se le llama en la Biblia una nueva creación, una nueva humanidad, un nuevo hombre, que ese nuevo hombre es el que está recreado según el Espíritu en santidad y verdad. Es una nueva creación espiritual. Es todo aquel que ha nacido de nuevo, independientemente si es judío o gentil. Sin embargo, históricamente, la primera generación fue toda judía. Y te das cuenta que no hay tal exclusión, no hay tal sustitución. Gracias, profesor. Claro. ¿Alguien más ahí?
¿Por qué se le llama progresivo? Ok, se le llama progresivo porque, por ejemplo, la carga o la denuncia que el pactualismo progresivo hace en contra del dispensacionalismo y la teología del pacto es la siguiente. Para, para el dispensacionalismo, el pacto principal es el pacto, para el dispensacionalismo en todas sus formas, el pacto principal es el pacto abrahámico. Pero no es porque en el pacto abrahámico esté la fe y todas las naciones estén incluidas en la fe, sino porque como el dispensacionalismo se centra en el Israel étnico y es a través de el pacto abrahámico que a Israel se le ha prometido la tierra y se le dio como una promesa la tierra de Canaán. Entonces, para ellos ese pacto es el más importante porque es el que preserva, perdón, la promesa de que Canaán siempre será de Israel. ¿Ok? De ahí viene el sionismo cristiano, que el día de hoy, por ejemplo, promulga que no importa qué es lo que Israel haga, la tierra siempre va a ser de Israel porque le pertenece por derecho propio. Así lo ve y así lo entiende, ¿verdad? No estoy juzgando si eso es correcto o incorrecto, no me estoy explicando. Ahorita voy al otro. La teología del pacto no ve el pacto con Abraham como el más importante, lo ve como el pacto más importante, lo ve como el pacto de gracia, el que Dios hace con el Adán después de haber caído, en donde le da el protoevangelio, que es Génesis 3:15, y ese pacto es el más importante, porque es el que realmente inicia y lleva a cabo históricamente todo lo que viene después. Recuerden que el pacto de gracia empieza con ese pacto con Adán y llega y se cumple, incluye hasta el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto. Entonces el pacto inicial no es con Abraham, sino el pacto inicial es con el Adán caído. De ahí que por eso se enfatiza la teología federal, porque tiene una cabeza, el primer Adán, y luego otra cabeza que es el segundo Adán, Cristo. Pero el pactualismo progresivo dice el pacto realmente importante no empieza ahí. El pacto importante es el que empieza con la creación, ¿verdad? Entonces, el que Dios hace con el primer Adán, pero antes de caer. Y desde ahí, ese pacto primero que Dios hace con la creación o con el Adán no pecador, antes de pecar, en cuanto a eso, de que la habitación de Dios, Dios habita en un templo y Dios vive con el Adán sin pecado y con Eva sin pecar, por un periodo de tiempo que no sabemos cuánto es, pero que establece la verdadera relación que Dios quería con el ser humano, de la cual el hombre al pecar cae, al igual que la mujer. Entonces, el resto de la Biblia progresivamente se va mostrando pacto a pacto, como columna vertebral, cómo el reino de Dios está siendo reintroducido a través de la obra de Dios misma en la humanidad para restaurar al ser humano finalmente al mismo lugar de donde cayó, que es el paraíso del Edén. Ahora, el paraíso del Edén es una representación simbólica, no porque no haya existido históricamente, sino porque es una representación simbólica de lo que es la vida eterna, el vivir eternamente con Dios sin pecado. Es una representación de la gloria. Por eso se le llama el jardín de las delicias o el deleite, porque es un deleite estar en unión con Dios de una forma plena, en su propio templo, en sus propias, como quien dice, en el propio ambiente de Dios, ¿no? Ahora se le llama progresivo porque progresivamente, como digo, pacto a pacto, después con Adán, luego con Noé, luego con Abraham, luego con Moisés, luego con David y finalmente en Cristo, en el nuevo pacto,
vemos cómo progresivamente la revelación de Dios tenía ese mismo y único propósito: rescatar al ser humano y traerlo de vuelta a la unión con Dios. Por eso se llama pactualismo progresivo. ¿Sí me expliqué, hermana Angélica? Sí, sí, gracias. O sea, se le da un énfasis a la doctrina bíblica de la revelación progresiva. Se toma en cuenta toda la revelación como progresivamente se encuentra canónicamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo había escuchado eso en el dispensacionalismo, no sé si exactamente así, pero había No, escuchado no, que la revelación de Dios era así, progresiva, como que al principio el ser humano no estaba en capacidad de tener toda la revelación de Dios y Dios se fue revelando progresivamente, no sé si es lo mismo. no es lo mismo. La parte de la revelación progresiva es igual en todos los evangélicos. Ujú, Pero recuerden, fíjense que aquí no estamos hablando, el nombre del sistema teológico no es revelación progresiva, sino ujú, pactualismo progresivo, porque la ujú. herramienta que Dios utiliza son los pactos. En cambio, usted mismo me había dicho usted mismo me había dicho la vez anterior cuando platicábamos en la clase, que según usted había oído, el énfasis no está en el pacto, en las iglesias donde usted ha estado. El énfasis está en las dispensaciones. Sí, ¿No? sí, por Entonces, eso no sé si lo mezclan o... ajá, entonces el dispensacionalismo no cree que el pacto es lo más importante. Para el dispensacionalismo es la dispensación lo más importante. Y cómo Dios trabaja de dispensación a dispensación, y cada dispensación es diferente de la anterior, y en cierta manera cancela la dispensación anterior. Sí, Entonces, eso significa de que el énfasis está en la dispensación. Ahora, más bien cuando se enfatiza más y viene el desarrollo del tiempo, aparece el dispensacionalismo progresivo. ¿Qué está tratando de hacer la palabra progresivo ahí? También aplicar la progresión de la revelación, así como el pactualismo progresivo aplica la progresión de la revelación de la teología del pacto en cierta manera. Ahora el dispensacionalismo progresivo aplicará esa progresión, pero ahora al dispensacionalismo. ajá, O sea, uno lo aplica a los pactos, el otro lo aplica a las dispensaciones. claro, Sin embargo, más adelante lo vamos a ver, el dispensacionalismo progresivo, al seguir siendo dispensacionalismo, aunque usted le aplica la progresión de los pactos, de todas maneras siempre se mantiene la distinción entre Israel y la iglesia. Y siempre el punto focal, el punto más importante del sistema será el Israel étnico, no la iglesia. En pocas palabras, el dispensacionalismo es una teología sobre Israel. sí. En cambio, en el pacto es una teología sobre Cristo y su iglesia. Y en cuanto al entendimiento de la doctrina de la salvación y del pecado, en las distintas posturas hay diferencia Ah, en el entendimiento. bueno, en la teología de la salvación no hay mucha diferencia, excepto el cargo que se le hizo originalmente al dispensacionalismo tradicional, el de la Biblia de Scofield, el que se encuentra en los libros como el de Louis Sperry Chafer. Cuando vimos la teología dispensacionalista tradicional, vimos que en aquellos entonces, en los albores, en los inicios del dispensacionalismo, hubieron tres personas, pero sobre todo dos de ellas, Scofield y Chafer, que dijeron o aparentemente implicaron de una manera directa que las salvaciones del Antiguo Testamento se llevaba a cabo a través de la guarda o la observancia de las obras de la ley.
Ujú. En el Nuevo Pacto era, o en el Nuevo Testamento era por gracia y por fe. Bueno, parece que desde que aparecen los siguientes proponentes del dispensacionalismo, en cuanto a la historia, en este caso serían los de la dispensacionalismo revisado, como Ryrie, Walworth y otro por allá, ¿verdad? Pentecost, que tiene su libro Eventos del Porvenir. Ellos, sobre todo Ryrie, que es el que se considera como el representante más fidedigno de esa sección del dispensacionalismo revisado, que no estamos viendo nosotros ahorita en detalle, pero ellos se encargaron ahí por los 50 y por los 60, 1950 y 60, de enfatizar que lo que habían dicho Scofield y Schaeffer había sido una confusión y había sido simple y sencillamente que habían dicho cosas que ellos no fueron cuidadosos en decir o que la gente que lo leía no era muy cuidadosa en saberlo entender, pero que ellos corregían si de alguna manera se había dicho de que habían dos formas de salvación. Ellos en ese dispensacionalismo revisado estaban corrigiendo que nada más siempre ha habido una, que es por la gracia y es por la fe. Hermano Benjamín, Eso es lo que le puedo decir, hermana. hermano Benjamín, ¿me Ok. escucha? Hola. Y entonces, vuelvo a repetir, no estoy tratando de echarle la culpa a nadie, nada más estoy tratando de decirles cómo entiendo yo las posturas hasta donde llega mi conocimiento. Y trato de hacerlo con todo respeto, sin ningún tipo de carga o de perjuicio o de denuncia, porque no se trata de eso la clase. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quién más? Sí, solamente decir algo. Eh, en el caso del dispensacionalismo, según tengo entendido, realmente el sistema en sí no gira en torno solamente a Israel, vea, sino que nosotros vemos en el sistema que Israel es parte de ese sistema, porque están los pactos, las dispensaciones, el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, realmente todo el sistema en sí nosotros lo vemos de una forma de todo la trama de la salvación, ¿verdad? Eh, nosotros lo vemos de esa manera. Eh, Quizás no es que nosotros seamos así como prediquemos o aceptamos un sionismo de volcarlo solamente a Israel y hacerlo él lo más importante, sino que pues las partes, todo el dispensacionalismo del sistema, pues nosotros lo tomamos de igual forma, de igual importante. O sea, para nosotros no solamente es aunque el arrebatamiento, para nosotros es el arrebatamiento de la iglesia, arrebatamiento secreto no existe ni en la Biblia, sino que es un apodo que se le ha colocado al dispensacionalismo por parte de los reformados, pero rapto secreto no existe, ¿verdad? Pero no es el centro tampoco el arrebatamiento de la iglesia, sino que el sistema en sí que nosotros tenemos es el que nosotros, o sea, no es solamente que expliquemos solamente Israel, ¿verdad? Solamente eso quería decirle, hermano. Gracias por su comentario y quizás no me comuniqué bien. Cuando digo que el centro de la teología es Israel, no quiere decir que solo se hable de Israel. Y en ese sentido, el comentario del hermano Jorge es correcto. No quise decir que nada más se hable de Israel. Nunca ha sido mi intención decir que solamente se habla de Israel. Pero el sistema mismo, conforme uno lo analiza, por ejemplo, el día de hoy, si uno analiza el sistema y pregunta desde el ámbito dispensacionalista, ah, ¿cuál es el reloj profético? O sea, como diciendo,
dónde vamos en la historia, tiene que ver con el pueblo de Israel, no con la iglesia. Entonces, la iglesia en ese sentido queda subordinada o supeditada a lo que Dios vaya a hacer con el pueblo de Israel. En ese sentido digo que el pueblo de Israel es central. De hecho, en el sistema dispensacionalista, la iglesia es vista como un paréntesis, aunque por ejemplo hay muchos teólogos que dicen la palabra paréntesis no es correcta, es una intercalación. O sea que el paréntesis, si tú usas la palabra paréntesis, dirías que el paréntesis tiene algo que ver con lo que va antes y con lo que va después. Pero en el sistema dispensacionalista, la iglesia es una intercalación, fue algo que fue intercalado en medio. Es como que se lleva a cabo el plan uno, y cuando el plan uno no funciona, porque el que debía recibir el reino davídico lo rechazó, entonces Dios mete un plan B, que es la iglesia, pero solamente por un tiempo. De manera que se está esperando nada más que termine el tiempo de la intercalación para que Dios reasuma su ideal de trabajar con el plan primero, con el plan uno, que es regresar a trabajar con Israel. Entonces, desde ese punto de vista, estoy diciendo de que lo que pasa con Israel es central. No que Israel sea el todo del dispensacionalismo. No es eso lo que quiero decir, pero sí es central dentro del sistema. Ahora, lo importante que estamos tratando de ver en este curso, mis hermanos, pongan atención y escuchen detenidamente lo que les voy a decir. Por mucho tiempo hemos estado como creyentes, hemos estado sujetos a los debates si es dispensacionalismo o si es teología del pacto, o como el hermano mencionó, o si es dispensacionalismo o si es teología reformada. Pero ya es tiempo de que nosotros nos demos cuenta de que no nada más son dos opciones. Es lo que nos han querido vender y lo que nos han querido hacer creer, que solamente hay dos opciones. Ahora, en el libro que estamos estudiando como libro de texto, se nos presentan por lo menos dos más, que es la teología del sistema teológico del pactualismo progresivo, que no es teología del pacto, que no es teología reformada, ¿ok? Lo explicamos desde el principio, al principio de la clase de hoy, porque el pactualismo progresivo no se origina a partir de la teología del pacto, ni tampoco es una modificación de la teología del pacto, es otro tipo de teología, es una visión diferente. Por eso se llama así, pactualismo progresivo. Ahora, quizás que como la otra se llama teología del pacto y esta se llama pactualismo progresivo, se pudiera pensar que vienen de la misma, del mismo saco o de la misma bolsa, pero no, son dos cosas diferentes. Nada más la similitud está en el nombre, pero no son dos teologías ni que se originan del mismo lugar, ni que caminan de la misma manera, no. No es nada más que tuvieran una vestimenta diferente por fuera, no, son dos cosas totalmente diferentes. Ahora bien, aún en el mismo dispensacionalismo, más adelante vamos a ver que hay otro sistema que se llama dispensacionalismo progresivo, que a decir verdad, ni siquiera los mismos dispensacionalistas que son dispensacionalistas en el día de hoy, muchos de ellos ni lo han escuchado, ni lo conocen, o si lo han oído y tú les preguntas, no te pueden explicar las diferencias porque no lo conocen en detalle. Entonces, mi propósito es que nosotros conozcamos más en detalle cuáles son, cuando menos, esas cuatro posturas. Y el libro que les voy a enviar el día de hoy es para que se den cuenta que todavía hay más posturas, por lo menos hay tres de un lado y tres del otro. Entonces, el libro que les mencioné ahí, que tiene las 6 posturas, se las voy a enviar, las 4 que tiene el libro de texto nuestro y aún 2 más. Es para que lo analicen, porque la triste realidad es que la gente que, por ejemplo, es reformada, piensa que solamente hay una opción, ser reformado y punto, y que mi enemigo es el dispensacionalista, el tradicional dispensacionalista.
Y lo mismo es del otro lado. El que es dispensacionalista tradicional piensa que esa es la única postura y que nada más está el reformado del otro lado, que es el reformado tradicional, y no hay otras posturas. Eso es porque por muchos años tradicionalmente es lo que popularmente se conocía más. Pero hoy día tenemos mucho material y mucha oportunidad de estudiar para darnos cuenta que el espectro de posturas es muy amplio. Ya no es una dominación de dos posturas. Es como, por ejemplo, como cuando uno está en un ring de boxeo, y están los dos contrincantes. Y nada más quieren que hayan dos contrincantes porque les interesa que nada más hayan dos. Porque o el otro está equivocado y yo estoy correcto, o al revés. Nada más somos dos en la pelea. Pero es equivocado ver esto como un ring de boxeo. Lo correcto es verlo como un ring de lucha libre, en donde pueden haber más de dos contrincantes. Pueden haber hasta tres de cada lado del equipo. De manera que no es ni siquiera una lucha por parejas, sino que son tres de cada lado. Entonces, cada uno va tomando diferente participación y tiempo, pero a todos les pertenece por igual el mismo ring. Entonces ya es tiempo de que abramos la mente y nos demos cuenta de que o soy reformado a la manera tradicional o soy dispensacionalista a la manera tradicional. Eso es del pasado, eso ya no existe. ¿Ok? Entonces tenemos que abrir nuestra mente nada más, primero a esa realidad de que ya no existe esa dicotomía, esa doble cara de la moneda, esas dos únicas opciones. Y ahora que estamos viendo más, tenemos que abrir nuestra mentalidad a ello. Lo único que les hago es invitarles a que lo hagan. Yo no voy a estarles empujando ningún tipo de teología particular. Ustedes van a escuchar, ustedes van a analizar, y si al final del curso no se quieren mover de donde están y les parece perfectamente correcto no moverse de donde están, es decisión de cada quien. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. El único que les puede convencer es el Espíritu Santo. ¿Ok? Amén, amén. Oh. Una consulta ahí. Aquí tampoco estamos para debatir ni para pelear que usted dijo, que yo no dije, no tiene nada que ver con eso. ¿Verdad? Estamos Sí, para hermano, eso sí. hermano, solamente quería preguntarle si Permítame nada puede. más un momentito. A todos les voy a dar oportunidad, nada más denme chance, ¿verdad? Le toca al hermano Alexander y luego al hermano Edgar. Y luego al que ya le tocó hablar, le puedo dar otra oportunidad cuando termine de hablar los demás, ¿ok? Vamos con orden, con corrección y a todos les va a tocar su tiempo. No hay problema. Adelante, hermano Alexander. Muchas gracias, hermano. Esta partecita última que usted acaba de decir, qué importante que es, hermano, y qué valiosa que es para este curso que estamos llevando, porque precisamente eso es lo que nos han a nosotros enseñado. Y estos sistemas, porque prácticamente nos movemos en sistemas. Nuestras congregaciones están estructuradas en sistemas. No en una teología bíblica, como también se ha dicho en otros cursos, que debiera de ser más lo que debiéramos nosotros de tener para llegar y así poder agarrar todos estos temas y poderlos relacionar y hacer las comparaciones que sean necesarias y poder llegar y valorar. Entonces, esta partecita es bastante importante para mí. Me queda no sé, si una duda, o tal vez usted me pueda ayudar. Entiendo que en la teología del pacto, ¿verdad? Está el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracias. Esta teología, esta postura, arranca, arranca con el pacto de redención, pacto de obras, pero después se queda en el pacto de gracia. Y ahí es donde después va a empezar a desarrollar toda su teología. Y cuando agarra parte del pacto de obras o el pacto de redención, va a ser para dar algunas explicaciones, pero se va a centrar ya en esta parte del pacto de gracia. No sé si esa parte la estoy entendiendo bien así. Lo otro es la teología dispensacionalista, agarra toda la Biblia y las estructura
tajantemente y las divide, las corta y al final se queda en la postura del nuevo pacto. Y ya por último se queda ahí y de allí no se sale y cuando va a agarrar algo del Antiguo Testamento va a ser algo para explicar, pero siempre con la mente o con la idea de que va de que va, no, de que sigue allí exclusivamente en el nuevo pacto, pero siempre, porque es lo que yo he visto, ¿verdad? Como dispensacionalista, que dispensacionalista arrepentido del dispensacionalismo, digo yo, ¿verdad? Agarra todo esto, pero siempre ve a Israel, y es que ha sido siempre así. Hasta yo cuando he enseñado y a mis pastores cuando los he escuchado enseñar, siempre Israel ha sido el importante. Nosotros simplemente somos ese paréntesis. Somos un paréntesis que ahorita estamos provocando a Israel a hacerlo, ¿verdad? Pero que una vez, no sé, cumplido el número, no cumplido, entonces nuevamente sigue ese reloj para con, para con Israel. Entonces, entiendo yo estas posturas que son así. Lo otro es que la teología progresista, esa parte, no sé si ellos se quedan ya en un punto exclusivo donde no se quedan ahí, o ellos siempre están tomando de todo lado para llegar y estar dando sus explicaciones. No sé si me entendió, mi hermano, esa parte, esa duda que tengo. Déjenme elaborar un poquito, ¿ok? La teología del pacto tradicional, como usted bien dijo, tiene los tres pactos, el de redención, Ujú. obras y ley. El que es el pacto de redención, de hecho, es el que se considera el más importante de todos, porque los otros dos no pueden existir si el de redención no existe. Entonces, el de redención es el que se hizo en la eternidad pasada, antes de que se creara la tierra, el tiempo, todo. Antes de la creación, en esa manera de pensar, Dios hizo un pacto intratrinitario dentro de la Trinidad misma, de que el Hijo iba a venir a la tierra a llevar a cabo la salvación de la gente que iba a caer y que iba a quedar en perdición, ¿verdad? O sea, lo que es la salvación de la humanidad. Pero se basa en ese pacto de redención. Ahora bien, primero pasa un periodo de prueba, porque se mira como un periodo de prueba, que es el pacto de obras, para ver si el ser humano se gana con sus obras la vida eterna en el huerto del Edén. Ahora, ¿por qué se puede pensar así? Porque no hay pecado, todavía no hay pecado. Entonces, las obras que el ser humano pudiera haber hecho tenían mérito porque venían de un ser humano que no era pecador, ¿verdad? Pero cayó y no logró llevar a cabo ese periodo de prueba de manera satisfactoria. De manera que Dios entonces pone en práctica, históricamente hablando, el pacto de gracia, que es el que ya había fijado con Cristo en la eternidad. Y dice, como yo ya sabía que esto iba a pasar, pues entonces ahora ya te toca a ti venir a su debido tiempo, pero la promesa primero aparece en Génesis 3:15 de que ese mediador en un futuro iba a venir como la simiente de la mujer, ¿verdad? Entonces de ahí se empieza a llevar a cabo todo lo que es el pacto de gracia y termina con el nuevo pacto, o sea, culmina con el nuevo pacto en el cual estamos. Pero en esta teología, Israel no es central. Todas las naciones son centrales. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo el pacto con Adán, no existían todavía naciones. Él representaba a todas las naciones de la tierra. Entonces, el pacto principal en ese sentido, lo que busca es que todas las naciones de la tierra sean salvas. Así lo mira la teología del pacto. Entonces, si estamos en este periodo del nuevo pacto, pero el propósito de Dios es que lleguemos a la consumación y en la consumación entonces todos aquellos de las naciones que hayan sido salvos entrarán al reino ya en un aspecto eterno, futuro, ¿verdad? Después de la segunda venida de Cristo.
Por eso en ese sistema el premilenialismo no existe y se enfatiza de que no va a haber milenio literal en la tierra, sino que cuando venga Cristo, después de eso empieza la eternidad futura, ¿verdad? Vuelvo a decir, es que la gente está acostumbrada a que pensaría como que esto es una iglesia y como que uno tiene que decir, es que eso está mal y eso está correcto. Yo no estoy aquí para decir si está mal o está bien. El punto de la clase no es ese, no somos una iglesia aquí. Somos un instituto donde estamos analizando diferentes puntos. Entonces les pido que no lo tomen de una manera emocional, ¿verdad? Sino que lo miren con una mente fría, por algún momento si pueden, ¿verdad? Porque todos tenemos un trasfondo y uno pudiera pensar que yo estoy criticando el trasfondo suyo. Yo ni siquiera sé cuál es el trasfondo de cada quien, ¿ok? No les conozco su teología a ninguno, así que no se preocupen, ¿verdad? Estoy hablando en general. Ahora, el segundo punto es de que cuando llegamos al dispensacionalismo, en el dispensacionalismo, aunque se tienen todas las dispensaciones, el pacto central no es el pacto más importante, teológicamente hablando, y puede ser que usted se lo hayan enseñado diferente en su congregación, pero teológicamente hablando de los que son los verdaderos representantes del dispensacionalismo, aquí en Estados Unidos, que es donde está la mata, donde está la cabeza de ese sistema, en el Dallas Theological Seminary, el Seminario Teológico de Dallas, eh, el pacto principal es el pacto con Abraham, porque ese pacto es el que contiene la promesa de la tierra. ¿Y a quién le pertenece la tierra de Palestina? Vamos a usarlo así por propósitos nada más históricos. No porque yo favorezca ese término Palestina o no, ¿verdad? De hecho, ni me gusta, pero en términos teológicos es el término que se usa. No se usa la tierra de Israel, no se usa la tierra de Canaán, se utiliza la tierra de Palestina. ¿Qué quieren que yo haga? No, históricamente así se ha usado. Pero, como lo voy a decir, no es mi palabra favorita, pero para entendimiento lo voy a usar. Ahora, como en ese pacto es el que se promete eso, y el punto es el siguiente, de que un dispensacionalista cuando lee en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí se acuerda de ese pasaje, verdad? De Génesis 12. En ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El dispensacionalista lee y entiende que su simiente física de Abraham es el pueblo de Israel. O sea, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob es Israel. Israel tiene 12 hijos físicos. Y entiende la promesa de la tierra también físicamente, porque el dispensacionalismo tiene la característica de interpretar todo literalmente y se jacta de ello, ¿verdad? Entonces, acusa a los otros de que espiritualizan la Biblia, ¿verdad? Si está de acuerdo a la acusación o no, es secundario, ese no es el tema. El punto es de que se entiende que la simiente de la cual se menciona ahí el capítulo 12 de Génesis es Israel. Sin embargo, el problema que yo miro es que cuando llegamos al Nuevo Testamento, la simiente, dice Pablo, no es de muchos, sino de uno. Y esa simiente es Cristo. De manera que cuando nosotros leemos en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no se está refiriendo al pueblo de Israel. Se está refiriendo a un solo individuo, que es el Mesías. Él es la simiente de la mujer. Entonces el problema está ahí interpretativamente. ¿Quién es la simiente de Abraham? El pueblo de Israel, étnicamente hablando, como lo entienden algunos, o el Mesías como individuo, como persona individual, como lo entienden otros. Y es ahí donde está el debate. ¿Sí? Pues el Nuevo Testamento, pienso yo y creo, que es el que nos da la pauta para entender quién es la simiente. Y Pablo ya lo ha interpretado por nosotros en Gálatas capítulo 3.
No voy a decir más de eso porque no quiero herir ninguna susceptibilidad de nadie, ¿ok? Pero investiguenlo, estudienlo despacio, ¿ok? En el pactualismo progresivo lo que se enfatiza es de que la simiente es el Mesías. Entonces, todo apunta hacia el Mesías, es totalmente cristocéntrico, y la otra palabra es que es cristotélico, que todo apunta como un telescopio hacia el Mesías. La finalidad de la ley y los profetas era apuntar al Mesías. Y en el pactualismo progresivo eso es lo que se enfatiza. No Israel, o no el Israel en la carne, el étnico, sino el Israel en el espíritu, que es todo creyente en Jesucristo, ya sea de entre los judíos o ya sea de entre los gentiles, por igual. En forma simple. Gracias, hermano. Qué ¿Ok? tremendo. Ahora, Edgar, adelante. Sí, pero justo lo que estaba usted comentando hace un rato, ¿no? Si todos los creyentes, ¿no? Todos los creyentes compartimos el mismo Espíritu Santo, ¿por qué existen tantas interpretaciones teológicas diversas, ¿no? Como la teología del pacto, el pactualismo progresivo, el dispensacionalismo progresivo, ¿no? Acá viene la pregunta, ¿es posible que estas diferencias indiquen que algunos de estos sistemas no estén verdaderamente inspirados o guiados por el Espíritu Santo? ¿O es que hay una multiplicidad de entendimientos legítimos dentro del plan divino de Dios, ¿no? Esa era un poco mi consulta, hermano. Bueno, una de las cosas que tenemos que comprender es que la inspiración lleva consigo algo que también se llama que es infalibilidad. Por ejemplo, la escritura. Nosotros podemos ver que la escritura misma habla de su propia inspiración, cuando dice toda escritura es inspirada por Dios y es útil para, y la palabra inspirada por Dios ahí está muy clara. De hecho, se pudiera traducir de una mejor manera con la palabra exhalada, porque es como cuando uno saca el aire, cuando respira hacia afuera. O sea que la escritura es producto del soplo de Dios, es lo que está diciendo. O sea, del Espíritu Santo directamente, que trabajó en los escritores originales de los propios documentos bíblicos. Ahora, la escritura es inspirada y eso conlleva de que sea infalible. Quiere decir que el contenido para el propósito para el cual fue escrito nunca nos va a llevar a una falsedad o a algo que es erróneo. La escritura. No estamos hablando de los lectores, de los intérpretes. Estamos hablando de la escritura. Es infalible en cuanto a fe y verdad, ¿verdad? En cuanto a la ética y en cuanto a la creencia de la fe en Jesucristo. O sea, la Biblia no fue escrita como un libro de ciencia, de biología, de química, o de ingeniería mecánica, o de física cuántica. Quien piensa que la Biblia es eso, no, no es eso. Ni está para enseñar ese tipo de conocimiento. Para eso hay otras ciencias que Dios también ha permitido que existan. Pero en cuanto a fe, a doctrina y en cuanto a práctica cristiana en santidad, la Biblia es inspirada y es infalible. Segundo, en ninguna parte de la Biblia dice de que ese mismo tipo de inspiración e infalibilidad esté en nosotros, los creyentes. Sí tenemos el Espíritu Santo, pero nosotros no somos inspirados. Somos iluminados a lo más. Dios con su Espíritu Santo nos lo dio a nosotros, no en el mismo sentido como se lo dio por ese tiempo que estaban escribiendo los escritores bíblicos en el momento de producir la escritura. O sea, nosotros, aunque tengamos el Espíritu Santo al igual que ellos,
El trabajo del Espíritu y la encomienda de Dios nunca ha sido inspirarnos para que nosotros escribamos partes de la Biblia como la escribieron ellos. Ahora bien, sí tenemos Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu Santo de Dios nos ilumina para entender la revelación escrita de las Escrituras. Sin embargo, existe un problema, que aunque el Espíritu Santo nos guía siendo creyentes, no somos infalibles porque no tenemos ese nivel de inspiración. Y al no ser infalibles, entonces es ahí en donde entra el error, que como ser humanos, si somos guiados por el Espíritu Santo, pero no siempre escuchamos la voz del Espíritu Santo. Muchas veces escuchamos la voz nuestra propia o la voz del enemigo. Y es por eso que caemos como seres humanos en lo que es la no infalibilidad, y al no ser infalibles caemos en errores interpretativos. Entonces, esa es la realidad de la situación. Ahora, otra cosa que es muy importante es que cuando interpretemos la Biblia, lo hagamos dentro de la comunidad de fe, que no lo hagamos como llaneros solitarios, sin estar unidos a la congregación, sin estar unidos a la iglesia, tanto local como universal. ¿Por qué? Porque como el Espíritu Santo habita en todos nosotros los verdaderos creyentes, entonces para eso estamos unos para corregirnos a otros. De hecho, Dios dio diferentes dones a la iglesia, y dentro de esos dones están los maestros, los pastores y los evangelistas. En la época primera los dio incluyendo apóstoles y profetas. ¿Para qué? Para dar la nueva revelación del nuevo pacto, y para que esa nueva revelación se pudiera enseñar correctamente y sistematizar. Pero el mero hecho de la misma Biblia nos muestra de que esa infalibilidad no estaba ni siquiera en la primera generación, porque dice ahí que de entre nosotros mismos se levantarán falsos maestros, dice ya el apóstol Pablo en una de sus epístolas. Entonces ya desde la primera generación, ya los apóstoles, ya los maestros, ya los pastores, ya los evangelistas y profetas sabían de que entre el mismo pueblo de Dios iba a levantar gente que iba a caminar tras sus propias eh, herejías y concupiscencias y cosas que malinterpretarían y que les enseñarían así. Pero al mismo tiempo dice, es necesario que esto ocurra para que se manifiesten quienes son verdaderamente de Dios. Entonces, sí existen hoy día muchísimas interpretaciones de muchísimas cosas, pero nuestro caminar está en la encomienda de que con fe en nuestro Dios, en el Señor Jesucristo, y con la presencia de su Santo Espíritu, y en el contexto o en el entorno de la iglesia cristiana, podamos ayudarnos unos a otros y edificarnos unos a otros hasta llegar todos a la unidad de la fe en el Hijo de Dios, como dice Efesios capítulo 4. Ahora, hay cosas que están dentro de la periferia aceptable de lo que es ser evangélico, y hay cosas que ya caen en lo que es fuera de lo que es ser evangélico y se convierten en enseñanzas de sectas pseudo cristianas, pero que son puras falsedades. Eso es lo que le puedo decir hasta el día de hoy, en mi humilde entender. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, adelante, Oscar. Sí, estaba escuchando la presentación, aunque ya la tomé en la parte final, no pude entrar desde el inicio. Y he estado escuchando atentamente la ponencia, la presentación, así que, pues, gracias al Señor que le permite hacerlo. Amén, gloria al Señor. Nosotros hablamos del punto de vista dispensacionalista progresivo, Ok, y escuchaba yo de que decía de que la importancia de Israel en el dispensacionalismo.
no como tema central del dispensacionalismo, sino más bien lo que el dispensacionalismo ve en general es la importancia de Israel en el plan de salvación, en toda la trama desde Génesis a Apocalipsis, porque muchas teologías bíblicas, las sistemáticas bíblicas, pues podemos hablar de la creación, de la caída, y luego de la redención y la consumación. Pero en medio de todo eso, pues todo el Antiguo Testamento es Israel. Entonces, como eso trasciende o se proyecta en el Nuevo Testamento y a través de los pactos y las dispensaciones. Entonces, no es porque el especialista diga, es Israel importante o es central, sino que la misma Biblia te lo está diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos armonizar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Sería la cuestión, ¿no? Entonces, por eso viene la cuestión de que si hay teología de reemplazo o no, no es teología de reemplazo. Nosotros le llamamos teología de reemplazo a toda aquella teología que reemplaza a ese Israel del Antiguo Testamento con otro nuevo Israel en el Nuevo Testamento, pero más que todo en la consumación del plan de salvación, desde Génesis a Apocalipsis hasta la consumación. O sea, es decir, si vamos a ver a Israel en la consumación, un Israel nacional, étnico y territorial en la nueva creación. O sea, no solamente hoy, sino que si hablamos de una pausa, un paréntesis, donde entra la iglesia hoy día como pueblo de Dios, o se superpone o se solapa los temas a veces en la teología. Es complicado, ¿no? Pero lo que queremos decir el dispensacionalista y también progresivo es de que ese Israel que viene hablando Dios a través de los pactos y las promesas y promesas de los pactos, que se tienen que cumplir esas promesas tal como están dichas en cada uno de los pactos, en su progresión, exceptuando por decir el pacto mosaico, pero si consideramos el pacto abrámico o el Noé también de Noé, creacional, o el pacto abrámico, que también es el más importante creo que para la teología en general, el pacto davídico y el nuevo pacto, y ver las promesas de esos pactos en la consumación. En este caso nosotros vemos el milenio como una antesala de la eternidad. Entonces lo que sucede en el milenio se va digamos, a trasladar a la eternidad. Es como una fase de toda la progresión de la revelación y del plan de salvación en el milenio, donde tiene que verse consumadas casi todas las promesas de los pactos, hasta entrar a la redención, ya en la eternidad, la consumación total ya en la eternidad, donde aún vemos naciones incluidas en la eternidad, en el plan de salvación, y por supuesto, si hay naciones, si vemos Apocalipsis 21, 22, vemos a las naciones que se van a alimentar del árbol de la vida para que da su fruto, y hay naciones ahí. ¿Por qué no va a estar Israel ahí? Eso es lo que nosotros vamos a decir. Entonces, por eso vamos a recorrer toda la Biblia para ver ese papel de Israel, y vamos a encontrar esa distinción entre Israel y la iglesia en este periodo. Entonces, por eso es que a veces pues se hace complicado, ¿no? Ver los diferentes puntos de vista, y a veces se exageran algunos puntos más que otros en ese digamos, idea de ir explicando toda la salvación. Es difícil de explicar, no todo el plan de salvación. Pues está la teología del pacto tradicional, el progresivo, ahora el pactualismo progresivo, que viene más de bautistas reformados, queriendo adaptar la teología del pacto a una versión más bautista, reformada. Y el progresivo, el dispensacionalismo progresivo, pues es una adaptación más evangélica en general de la teología bíblica. Entonces, son esos, el pactualismo progresivo y el dispensacionalismo progresivo son como esos acercamientos hoy día más hacia el centro y no estar tan opuestos.
Entonces, pero entre lo que yo veo que en los hispanos, la mayoría en el dispensacionalismo está en el dispensacionalismo clásico, muy apenas ahí, las dispensaciones, tiempos finales, un poco de los pactos y del reino de Dios también. Entonces, pero ya en inglés, pues ya hay más movimiento en inglés. En inglés prácticamente casi no hay dispensacionalismo clásico hoy día, sino que la mayoría se ha movido a progresivo y en parte al progresivo, revisado y progresivo, pero ya los revisados casi no quieren llamarse revisados, sino tradicionales, tomando nada más lo más importante del clásico, la base, lo que haya sido bueno del clásico, y se revisa aún el revisado, y ahí está esa discusión entre el progresivo, dispensacionalismo progresivo y revisado. Entonces, pero ya hay más teología bíblica, más teología del reino, de armonizar todo el plan de salvación desde Génesis a Apocalipsis, ya hay más trabajo de eso hoy en día en la academia dispensacionalista. Entonces, pero la mayoría de dispensacionalistas en español, pues todavía están en el clásico, lamentablemente. Entonces, para resumir, pues el dispensacionalismo lo que en la actualidad lo que trata de hacer es decir, ese Israel étnico, nacional, territorial, con el cual Dios hace pactos, y viene toda esa narrativa del Antiguo Testamento, cómo la armonizamos con el Nuevo, y luego cómo se proyecta en la consumación. Entonces, si en la consumación hay naciones, y eso es complicado para explicar en todas las perspectivas, entonces, ¿por qué no va a estar ahí el Israel étnico nacional al cual Dios mismo le hizo promesas? Entonces creemos que Cristo, siendo el último Adán, es el que va a cumplir esas promesas al mismo Israel. Entonces, si es la simiente y Cristo, y por ser la simiente o el último Adán, por medio de él, esas promesas de esos pactos, en él sí es claro, ahí se van a realizar en él, y en parte hoy día se están realizando, en parte hoy, de manera parcial. Pero en la consumación y en el milenio y la consumación, todas esas promesas creacionales de salvación, individual y también de las naciones, de toda la creación, pues no podemos dejar a Israel fuera de ese plan. Así que esa es mi aportación y Dios le bendiga. Gracias. La cosa, nada más quiero mencionar dos cositas sobre el comentario de nuestro hermano Oscar. Primero es que nosotros acá en el canal nunca hemos dicho de que Israel no vaya a tener ninguna participación en el plan de Dios en el futuro o en la eternidad futura como etnia. Si alguien que es de la teología del pacto fuera de, digamos, en el mundo cristiano piense eso, o ha tenido la idea de que, porque lo hay, ¿no? De que hay gente que dice que Israel era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, pero que ha sido maldito o que ha sido rechazado por Dios hasta el punto de que cayó finalmente sin ninguna posibilidad de renovación o de reintegración de los planes salvíficos de Dios y de que ya no tendrá ninguna participación en la eternidad futura. Bueno, eso es otra cosa. Nosotros aquí no creemos eso, ni hemos postulado eso. Y a decir verdad, la mayoría de los que son de la teología del pacto no enseñan eso tampoco. Habrá algunos extremistas por allá que, desde un punto de vista postmilenial, enseñan eso, pero no necesariamente y no ocupa ninguna de las posturas que estamos analizando en este curso. Entonces, es importante mencionar eso. En ninguna parte estamos diciendo de que Israel como etnia no puede estar representado en la eternidad futura, juntamente con las demás naciones. El punto no es si va a estar o no. El punto es si va a tener el rol fundamental de ser la cabeza de todas las demás naciones. Eso es lo que propone el dispensacionalismo. Y lo que otras posturas dicen, no, pues no necesariamente tiene que tener la cabeza sobre todas las demás naciones, sino que es una etnia y una nación por igual, en el mismo sentido como las demás. La cabeza única es Cristo. La cabeza no es Israel, sino Cristo. Entonces, esa ahí está la diferencia de interpretación. La segunda cosa que hay que mencionar es que
realmente el énfasis de decir, es que porque este programa viene de los bautistas reformados o estos vienen de los pentecostales o de los evangélicos. Realmente a nosotros no nos interesa de dónde viene. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Lo que hacemos es analizar los postulados a la luz de la Biblia, no en base a cuál grupo o de cuál grupo está emergiendo o surgiendo algún tipo de enseñanza. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Es como en la época de la Reforma, que Lutero estaba defendiendo cierta posición y cuando estuvo en algún debate en contra de un prelado católico, él dijo, bueno, pues Juan Hus enseñó esto, ¿verdad? Y el prelado católico le dijo, ese Juan Hus es un hereje, ha sido condenado como hereje a la hoguera. Y ese que la Iglesia Católica Romana consideró como hereje y lo mató, había sido un precursor de la reforma, un pre-reformador. Y Lutero le dijo, no importa quién lo dijo, si tú lo consideras hereje o no, lo que importa es qué dijo, no quién lo dijo. Porque si lo que dijo es verdad, no importa de dónde venga, verdad es verdad. Entonces, si está bíblicamente sostenido o no es lo importante. Ahora bien, por favor, les vuelvo a repetir. Ah, el punto no es si vamos a favorecer uno o a otro. No estamos en una iglesia defendiendo nuestra doctrina. Yo no estoy aquí ni siquiera defendiendo mi punto de vista particular, porque lo que yo creo es totalmente irrelevante, no tiene nada que ver. Ni estoy tratando de poner mi punto. Entonces, nada más quiero que escuchen eso, ¿verdad? Traten de ser ah, ecuánimes en lo que es la presentación. Ahora bien, más adelante vamos a tocar lo que es el dispensacionalismo progresivo. Dijimos más adelante, bueno, durante la clase dijimos que vamos a tocar en detalle qué es lo que postula el dispensacionalismo progresivo. Hoy estamos tocando lo que es el pactualismo progresivo y para que entendamos cuál es el punto de vista del pactualismo progresivo, ya sea que usted esté de acuerdo o no, es secundario. Y también en la clase que viene vamos a tocar más sobre el pactualismo progresivo, ya viniendo de uno de los proponentes directos de ellos, que es Stephen Wellum, que lo tenemos en ese libro que ya hemos recomendado como libro de texto. Y entonces vamos a seguir analizando qué es lo que enseñan como postulados, ¿verdad? Después de esa segunda clase, entonces vamos a dar dos clases sobre dispensacionalismo progresivo. Y también seremos ecuánimes y también respetaremos la postura sin criticarla. Simple y sencillamente analizarla significa no criticarla. Analizarla significa no ver si está bien de la luz de la Biblia, no. Analizarla significa que la examinamos para ver si entendemos lo que la postura está tratando de enseñar y de decir, independientemente si es bíblica o no, independientemente si tiene razón o no. ¿Ok? Es lo que estamos tratando de hacer. Entender las definiciones, entender los postulados, porque para poder decir eso está bien o está mal, primero tiene uno que entender bien qué es lo que el postulado significa. Si no, de nada sirvió. ¿Ok? Eso es todo, mis hermanos. Nada más enfoquémonos en eso. Ahora, todavía tenemos un poco más de tiempo para otro comentario u otra pregunta, si alguien la tiene. Han sido muy buenas preguntas y comentarios. Ahora, nomás les quiero recomendar el material que les dije que les voy a enviar. Por favor, léanlo. Es un material que trata de ser también imparcial. Ambas posturas, ambos escritos. Es un material que trata de ser imparcial, nada más está tratando de presentar las posturas de cada lado.
Y tratemos de mantenernos en ese ámbito, en ese aire de imparcialidad. Y cuando reciban el material, les insto a que lo lean, empezando con el más breve, el de la comparación, y luego el de continuidad, de la discontinuidad a la continuidad, que tiene 6 posturas, que es mucho más interesante y es bastante importante. De hecho, de ese material vamos a sacar algunas cosas para las clases futuras porque trae una elaboración bien importante. Cómo está estructurado ese material está bastante importante para mejorar nuestro entendimiento de cualquiera de las 6 posturas que contiene. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿O hasta ahí llegamos? Bueno, hermanos, parece que no creo que alguien más tenga algún comentario o pregunta, a no ser que sí. No, hermano, ya realmente edificante la clase porque te abre un poco la mente a entender distintas formas de posturas, ¿no? Y entenderlas, comprenderlas y seguramente el material que nos va a dar va a surgir más preguntas que seguramente en la próxima clase vamos a profundizar un poco más. Sí, Muchas gracias. claro que sí. Y una recomendación que tengo para todos, ¿verdad? Hasta para mí mismo. Yo sé que a veces cuando estamos hablando de posturas que no son las nuestras, puede ser que la pasión nos salga, nos gane, ¿verdad? En muchas ocasiones. Pero a la hora de estudiar, yo les invito a que bajen esas emociones un poco, que no seamos viscerales en ese sentido, que no nos gane nuestras entrañas y que salga la pasión, sino que estamos estudiando por igual. Todos los que estamos aquí nos consideramos evangélicos, creyentes cristianos, nos consideramos hermanos en la fe, así que no estamos hablando ni con liberales, ni con gente fuera de lo que es creyentes bíblicos. Entonces, como hermanos en la fe, primero que nada enfoquémonos en aquello que es común para todos nosotros y lo que es nuestros pilares de fe, en lo que todos creemos por igual. Entonces, eso nos debe mantener bien firmes. Y luego la otra es que en lo que diferimos, pues con todo respeto, tratar de comprender el punto de vista del otro, no de defender mi punto de vista cuando yo oiga el punto de vista del otro, no. La instancia no es a defender nuestro punto de vista, sino a comprender el punto de vista del otro. A veces empezamos a defender nuestro punto de vista y ni siquiera hemos entendido en qué consiste el punto de vista del otro. Entonces tenemos que empezar por respetar, el punto de vista. A veces caemos también en el problema de que decimos algo o alguien dice algo, dice, es que usted dijo esto y empieza a defender su punto, ¿eh? Cuando puedo decir, bueno, agradezco su defensa, pero mi comentario no tiene nada que ver con eso. Usted está asumiendo que yo estoy queriendo decir eso. Yo no tengo ni siquiera eso en mente. ¿Verdad? Entonces, no vayamos más de los comentarios mismos que hacemos, sino que mantengámonos, restringámonos a lo que una persona dice sin asumir otras cosas. Si queremos saber la otra cosa, preguntémoslo y digamos, hermano, ¿qué quiere decir con esto? Explíqueme un poquito qué quiso decir con aquello. Y con eso nos evitamos muchos problemas, no solamente aquí, sino en cualquier lugar. Bueno, mis hermanos, entonces creo que lo dejamos hasta ahí. Un placer que hayan estado aquí con nosotros, visitándonos en el canal. Estaremos de vuelta de aquí a 15 días. Bendiciones para todos. Gracias por su participación. Y recuerden que la próxima ocasión estaremos viendo Pactualismo Progresivo parte 2
y estaremos viendo los postulados directos de uno de los proponentes principales del pactualismo progresivo, que es el teólogo, el doctor Stephen Wellum, y lo estaremos basando en el libro que tenemos de texto. ¿Ok? Estoy seguro que va a ser mucho más interesante porque ya es la postura directa. Y vamos a ver parte de lo que define todas las posturas es también cuál es el presupuesto hermenéutico. ¿Qué es lo más importante? ¿Lo que dice el Antiguo Testamento o lo que dice el Nuevo Testamento? ¿Cuál tiene prioridad sobre cuál? No estamos diciendo que uno de ellos desaparece de la Biblia, no. O que ya no tiene nada que ver con nosotros, no. Ambos testamentos son palabra de Dios, ambos testamentos están en la Escritura, ambos son importantes. Pero interpretativamente, hermenéuticamente, ¿cuál se debe de sujetar al otro? ¿El antiguo se sujeta al nuevo o el nuevo se sujeta al antiguo? Ahí es donde va a estar parte también de la clave para entender cuál es una mejor postura bíblica. ¿Ok? Amén. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima quincena. Muchas gracias. El Señor les Gracias. bendiga y me despido de ustedes. Bendiciones. Dios lo Bendiciones, bendiga, hermano hermano. Benjamín. Bendiciones. Gracias por toda esa explicación.